Hola, buenas tardes. Hola, hola a todos. Vamos a esperar que se una Paz. No quería dejar de saludar en este día al Día del Instrumentador Quirúrgico. Hola Paz, ¿Cómo andás? ¿Todo ¿cómo bien? estás? Todo Bien, muy muy bien. bien. Estaba justo saludando al Día del Instrumentador Quirúrgico, instrumentadora. Bueno, quería saludar a los míos porque forman parte del servicio y son una pieza fundamental, así que Sí, sin ellos no se podría nada, 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 totalmente. totalmente. Sí, sí, ¿Todo yo bien, también Paz? estoy saludando. Sí, bien, todo bien, ¿vos? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Los estuve Bueno, mirando el otro día atentos con Gabriel en el vivo ah, del jueves, muy bueno. un fenómeno, un fenómeno. Sí, 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 La sí. verdad que sí. Estuvieron Bueno, excelentes. bueno, me recalcaron mucho que trate de guardar bien el vivo, porque la otra vez tuve problemas, pero bueno, prometo no apretar un dedo más esta vez. Bueno, Bueno, ¿todo bien? bien, bien, todo bien acá, viendo cómo se conectan. Sí, 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 un montón de gente. Un montón, qué bueno, qué bueno. Bueno, Este horario de tenemos varios. sábado está bueno. ¿Cómo? Que este horario de sábado está bueno para los Sí, vivos. sí, totalmente, totalmente. Y el que por ahí está afuera paseando un poco también pone el teléfono y Sí, escucha. sí, sí, sí. Bueno, un poco arreglamos entre los dos, tratando de ver qué título le poníamos a este vivo y decidimos ponerle la enfermedad celíaca y aquellas enfermedades relacionadas con gluten y trigo y la alimentación sin gluten, quién, cuándo y cómo, ¿no? Desafiante. Totalmente, totalmente. Sí, Así que bueno, ¿te parece que empecemos? perfecto, perfecto. Quizás podemos empezar por lo que más conocemos y lo que más evidencia tenemos, que es la dieta libre de gluten o la alimentación sin gluten en la enfermedad celíaca. Y quizás, como siempre el público se renueva, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se da en pacientes genéticamente predispuestos, que hay algún gatillo que dispara o despierta la enfermedad, que aún no se termina de aclarar completamente, cada vez se va conociendo más. Se sabe que puede ser a través de una cuestión de un momento de estrés, alguna situación especial como embarazos. eh, Ahora se está empezando a manejar un poco el tema del cambio de la microbiota, quizá con el aumento de la permeabilidad, y todo esto hace que en algún momento se despierte la enfermedad, y con la ingesta de algunas prolaminas tóxicas que están en el grano del trigo, que después Paz nos va a aclarar mejor, esto el individuo lo reconoce como ajeno y se despierta el sistema inmunológico con la generación de anticuerpos, y estos anticuerpos atacan al mismo organismo, principalmente al intestino delgado en distintos grados, y pueden atacar cualquier parte del organismo, como ser glándula tiroides, páncreas, piel, cerebro, hueso, médula ósea. Entonces cada vez se va descubriendo más. No descubrimos del todo todos los anticuerpos, pero interpretamos que sí, el único órgano blanco no es el intestino delgado. Y con el correr del tiempo, antes se diagnosticaban todos solo aquellos pacientes que tenían una mala absorción evidente con desnutrición, y gracias al sacrificio y al conocimiento de todos, vemos, y a la globalización, cada vez se diagnostican pacientes que tienen menos síntomas o no tienen tanta manifestación como encontramos antes con malabsorciones más severas. Hoy encontramos en pacientes
asintomáticos o oligosintomáticos, en cual antes ni se hubiese sospechado, como pacientes inclusive con constipación o obesidad, ¿no? Totalmente. Y te hago una consulta que es muy recurrente en la población, la forma de presentación como dermatitis herpetiforme, que muchas veces no termina de quedar claro y quizás ahora que estás hablando de las formas de presentación está bueno aclarar qué es la dermatitis herpetiforme y cómo se relaciona con la enfermedad celíaca. Bien. La dermatitis herpetiforme es una manifestación de la enfermedad celíaca en piel. La forma de presentación suelen ser lesiones que son, los médicos decimos pruriginosas, que pican y el paciente se suele rascar, lastimar y generar costra. Suele generarse en zonas de apoyo, ¿sí? Como es nalgas, rodillas, codos, sobre todo en esas zonas, pero pueden aparecer en otras zonas, y el diagnóstico se hace con biopsia de piel y hay que sospecharlo. O sea, aquel profesional que no esté advertido y que no conozca, probablemente no haga el diagnóstico y lo trate de cualquier otra forma. Así que hay que sospecharlo y aparte de pedir anticuerpos para enfermedad celíaca, debe generar una biopsia de la piel y hacer inmunofluorescencia para poder hacer un diagnóstico certero. Si no, no lo va a hacer jamás. Y tengo otra pregunta. Opa. Hoy estoy. Estamos hablando mucho últimamente de la enfermedad celíaca potencial y surgen mucho, me llegan mucho preguntas que hay gastroenterólogos que quizás no indican dieta libre de gluten en una enfermedad celíaca potencial, entonces quizás estaría bueno que vos que sos experto cuentes qué es la enfermedad celíaca potencial y si tenemos que indicar de inicio la dieta libre de gluten. Bueno, es controvertido. La verdad es que si el paciente ya tiene anticuerpos positivos, debe comenzar la dieta. O sea, por más que por ahí no haya lesión evidente, el paciente ese debe comenzar la dieta porque probablemente vaya a ser lesión, así que se debe tratar como un paciente celíaco, ¿sí? Más aún si uno empieza a interrogar y tiene familiares celíacos y todo eso, no cabe duda que la va a terminar desarrollando, ¿no? Así que ahí están preguntando sobre la dermatitis herpetiforme. Sí. No, no es lo mismo que la dermatitis atópica, ¿no? La dermatitis herpetiforme es muy característica y por eso es muy importante que la vea un dermatólogo que tiene conocimiento en dermatitis herpetiforme y siempre hay que tomar biopsia de piel. O sea, no hay forma de descartar lo que no sea con la biopsia de piel y la técnica adecuada para la visualización de los depósitos de inmunoglobulina que tienen una distribución muy particular. Perfecto, súper claro, súper claro. Bueno, y Bueno. empezamos entonces a ver qué hacemos con esta alimentación sin gluten, qué es en el celíaco la dieta libre de gluten y creo que me toca definirlo. Lo vas a hablar mucho mejor vos que yo esto. La dieta libre de gluten en la enfermedad celíaca es el único tratamiento efectivo en la actualidad. Tiene que ser estricta y de por vida. Eh, Consiste en la exclusión de alimentos, medicamentos y suplementos que contienen gluten procedente del trigo, avena, cebada y centeno. Y se tiene que prestar atención especial a eliminar cantidades mínimas de gluten que puede ser perjudicial para el paciente con enfermedad celíaca. Por eso después vamos a hacer la distinción de la aplicabilidad de la dieta libre de gluten en otras entidades. Si bien el único tratamiento en la actualidad es la dieta libre de gluten, hay líneas de investigación sobre tratamientos alternativos que no van a venir a reemplazar a la dieta libre de gluten, pero sí quizás a complementar y a cuidar un poco más de la contaminación cruzada y de gluten oculto, que es un gran problema y limitación en la calidad de vida de los celíacos, pero me parece que es importante remarcar esto, de que ya no están pensando a los tratamientos alternativos como un reemplazo de la dieta libre de gluten.
Estoy totalmente de acuerdo. Eso justo hablaba ayer, casi a la nochecita, con una paciente diciéndole que probablemente, y hay muchos avances con respecto a medicación, pero esto no va a reemplazar la dieta libre de gluten, sino que va a proteger la eventual contaminación. Es imposible pensar que una medicación puede reemplazar la dieta libre de gluten. Quizá algún día encontremos la forma de desensibilizar, pero hasta ahora no terminamos de encontrar ese camino. Totalmente, y más que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo más proteínas que generan diferentes reacciones inmunológicas en los celíacos dentro del grano de trigo, como son los satis. Los satis son los inhibidores de la amilasa tripsina, que son un tipo de proteínas que son resistentes a la digestión en estómago y en intestino, y que cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, como en la enfermedad celíaca, generan una respuesta inmunológica específica que genera citoquinas proinflamatorias. Entonces, ya no hablaríamos solo de la gliadina, de la glutenina, sino que se nos van sumando, y eso, para generar tratamientos alternativos, se va sumando como una problemática mayor para frenar esa respuesta inmunológica que es tan grande el grano de trigo. Es impresionante cómo a medida que pasa el tiempo vamos conociendo más mecanismos fisiopatológicos con respecto a la enfermedad celíaca, ¿no? Obviamente nos queda terminar de codificar bien el sistema inmunológico, por qué se comporta así, por qué se despierta a veces, por qué hay pacientes que como que tienen cierta tolerancia, son cosas que no logramos todavía terminar de descifrar, pero cada vez vamos conociendo más el mecanismo fisiopatológico. Sí, totalmente. Los diferentes umbrales de tolerancia, la variabilidad interpaciente, son cosas que nos gustan y que siguen y nos van sorprendiendo a medida que pasa el tiempo. Los distintos grados de respuesta, ¿no? Porque hay pacientes que tienen muchísimo grado de respuesta y otros, o que son asintomáticos. Ayer tuve una paciente asintomática y la verdad que no podía hacerle entender que el tema de la dieta, salvo el daño que va generando en el organismo, que es de forma silente, pero es acumulativo y bueno, es importante eso, ¿no? Aquel paciente que no tiene síntomas es mucho más difícil explicarle que aquel que realmente la pasó mal antes del diagnóstico. Y con respecto a eso, al diagnóstico, vamos a seguir. ¿Cuándo se debe comenzar la dieta? Y eso te lo tengo que preguntar ya a vos. ¿Qué tengo? Tengo un paciente con síntomas o sintomático, asintomático, subclínico. ¿Qué se le debe hacer para que vos me digas paz iniciar la dieta libre de gluten? Ahí te está saludando Gabriela, Gaby. te está diciendo que estás agotada porque vos venís con la maratón de hoy a la mañana con esto. Es- bueno, es fundamental que para comenzar el tratamiento haya un diagnóstico certero. O sea, no es posible que un paciente comience una dieta libre de gluten sin haber tenido un diagnóstico adecuado con un especialista que esté avesado en esto, que pueda realizar por lo menos dos anticuerpos positivos claros y la biopsia de duodeno donde se muestre algún grado de atrofia que uno puede evidenciar. Una vez que uno tiene claro esto, puede empezar con la dieta libre de gluten. Obviamente que el hecho de tener, por ejemplo, HLA, que es la parte genética, o tener un anticuerpo positivo, o tener una biopsia que diga MASH 1 o 2 sin anticuerpos, no se puede empezar dieta libre de gluten, hay que tener la confirmación absoluta. Es un tratamiento muy sacrificado, muy costoso, tiene muchos pormenores, sobre todo quizá dentro de la casa es el tema de la contaminación con el resto de la familia, pero también fuera de la casa, en lo laboral, en lo social, en viajes. Es muy, pero muy complicado. El paciente celíaco debe ser muy organizado, tiene que saber qué va a comer al otro día. Así que es un tratamiento muy, muy sacrificado que si comienza una dieta libre de gluten sin tener la confirmación, probablemente después se dificulte hacer el diagnóstico y de a unos años adelante tenga la duda si es celíaco o no y ya después va a ser muy dificultoso hacer el diagnóstico.
Sí, totalmente. Y yo creo que a ustedes, los gastroenterólogos especialistas, les deben llegar cada vez más casos de pacientes con exclusión del trigo de la dieta, con sintomatología, donde se deben someter a desafíos con gluten para poder llegar a un diagnóstico preciso, porque se ve cada vez más y uno les pide a los pacientes que no excluyan sin indicación médica el trigo o el gluten de la dieta. Sí, aparte, bueno, con todo el tema de redes y globalización se ha puesto un poco de moda y obviamente lo explicará más adelante, pero el tema de la ingesta de fructanos a nadie le hace bien y la saturación de los fructanos también generan distensión, gases, diarrea a mucha gente, así que, y no por eso todo el mundo es celíaco. ¿M? Totalmente. Vamos a aclarar un Ni de poquito de eso más mostrar el adelante. trigo. Perfecto. Bueno. Lo tenemos celíaco al paciente. ¿Qué hacemos? Bueno, implementamos la dieta libre de gluten. Siempre que hablamos de implementación de dieta libre de gluten, hablamos de 3 conceptos que debemos transmitirle al paciente que se tiene que ir en esa primer consulta, que son las vías de ingreso del gluten a la dieta. Existen 3 vías, ¿sí? La primera es el consumo de fuentes de trigo, avena, cebada y centeno, como pueden ser harinas, como pueden ser los productos derivados de las harinas o los granos de trigo, avena, cebada y centeno. Le tenemos que explicar que esos alimentos tenga síntomas o no tenga síntomas el paciente, y más en los pacientes asintomáticos hacer hincapié en la importancia que tiene la realización de la dieta libre de gluten. Deben excluir de la dieta esos 4 cereales. Acá en Argentina, ¿sí? La avena no está en estado puro en Argentina y el código alimentario no admite, como admite el Códex a nivel internacional, el consumo de moderadas cantidades de avena en estado puro. Nuestro código alimentario no lo admite, todo esto surge de investigaciones eh, a nivel. Estás, estás con mala calidad de internet, me parece. Paz, ¿me escuchás, Paz? ¿Me escuchás? Estás con mala calidad de internet, me parece. Ahí, Pues se te está cortando la señal, te frizás. ahí ya está, me parece. Ahí. Estás un poquito pixelada, pero por lo menos no se te corta. Estabas hablando de la avena, y y todo lo que estaba con respecto acá en la Argentina con respecto a la avena. Sí, sí, en Argentina la realidad es que no tenemos admitido por nuestro código alimentario el consumo de avena en cantidades moderadas pura, como sí está contemplado por el código internacional. La realidad es que en algunos pacientes se vio una respuesta inmunológica a mínimas cantidades de proteínas tóxicas que puede llegar a haber en la avena, por eso es que nosotros en Argentina la excluimos de la dieta del celíaco. Lo que siempre les recomendamos a nuestros pacientes es que cuando viajen al exterior o incluso al interior del país, donde muchas veces hay ingreso de avena pura, por estar en contacto con países limítrofes como Chile, por ejemplo, en Mendoza hay mucha comercialización de avena pura. Nosotros le decimos que siempre tienen que viajar con nuestro código alimentario, ¿sí? Porque nuestro intestino está bajo este código alimentario, así que es más fácil y más seguro llevar el código alimentario a donde vamos que adaptar nuestro intestino a ese código que lo podemos llegar a poner en riesgo. Excelente, excelente. Bien, y después los otros 2 puntos que el paciente se debe llevar en la primer consulta, ¿sí? Son los puntos más desafiantes del tratamiento, ¿sí? Son para los cuales se están planteando estos tratamientos alternativos.
que son la contaminación cruzada, ¿sí? Que se puede dar de forma directa, de forma indirecta, dentro del hogar, fuera del hogar, cuando uno compra los alimentos, cuando uno los almacena, cuando uno los prepara, cuando se sienta a comer. O sea, nosotros la contaminación cruzada la tenemos que tener presente desde que vamos a comprar el alimento hasta que lo consumimos. Hay diferentes pautas y diferentes herramientas que uno le va indicando al paciente en la compra de los productos, no comprar a granel, no comprar sueltos, no comprar en la calle. Muchas veces nos pasa que es muy común que se compre el chipá en la calle o que vayan quizás al barrio chino y compren el arroz, ¿sí? Suelto para fabricar sushi casero. Entonces, todas esas cosas son importantes a la hora de la compra. En el almacenamiento también, almacenar todo por separado, que todo esté en tuppers, con film, que si algo cae sobre la alimentación del resto de la familia no pasa nada, por eso siempre arriba lo del celíaco. Y lo mismo en la cocción y en la preparación de los alimentos, ¿sí? Tener cuidado, tener separadas las cosas. No hace falta tener vajilla exclusiva y esto creo que tiene que ver un poco con esa mínima, ese mini límite que hay entre ser cuidadoso y ser obsesivo que me lleva a afectar la calidad de vida. El celíaco de por sí tiene un desafío social con su enfermedad celíaca luego de la implementación de la dieta libre de gluten. Entonces, si hay situaciones en las cuales nosotros podemos no liberar, pero hacer más ameno el tratamiento y cargarlo menos, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, no es necesario que se tenga vajilla exclusiva, sino que haya exclusivo lo que son todos los utensilios críticos. Por ejemplo, el colador, la tostadora eléctrica, la máquina de pan, las tablas de madera, si se utilizan para rebozar otros productos con gluten. Entonces, creo que como profesionales es muy importante meternos en la casa de cada celíaco y ver qué es lo que pasa ahí y ayudarlo de manera individual. Acá no hay un librito de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Qué delgada línea, ¿no? Vos mencionabas la obsesividad, pero la verdad es que hay que ser bastante obsesivo también por el tema de la contaminación. O sea, uno le advierte al paciente que no, pero la verdad es que los cuidados que tiene que tomar, y aparte no solo eso, sino quizás si vive solo o vive con la familia que comprende, pero en el momento que sale también hacerse entender con el resto o no pasar un mal momento en un restaurante explicando la importancia de la contaminación porque en un restaurante por ahí no lo entienden y lo toman por loco y la verdad que obviamente que ahora hay más conocimiento, antes de la ley celíaca, la verdad que los pacientes afuera la pasaban muy mal, ¿eh? Sí, y de hecho en este periodo de cuarentena hicimos una mini evaluación estadística y mejoró en muchos pacientes la adherencia y la sintomatología asociada a la persistencia de síntomas por esto de la limitación social, el aislamiento social hace que uno no esté tan expuesto a la contaminación cruzada fuera del hogar, que es la contaminación más difícil de manejar. Lo que es dentro del hogar uno aprende, cuesta, no es de un día para el otro, pero el manejo fuera del hogar realmente es limitante, afecta la calidad de vida del celíaco y es difícil de llevar a cabo, no es fácil, hay muchas inseguridades. Y lo que vimos fue esto, a través de un análisis estadístico, cómo mejora la adherencia y cómo disminuyen síntomas intestinales que estaban persistentes y que podían estar asociados a un consumo menor de aislamiento social. Pero bueno, lógicamente no podemos vivir así, pero sí eso nos da más fuerza para pensar en estos tratamientos alternativos porque realmente la contaminación cruzada a veces es algo inmanejable. Totalmente, ahí creo que es donde más va a servir estos tratamientos alternativos
con medicaciones. Uno donde empieza a buscar hay errores. Seguís con mala señal, pasé, te estás como pixelando, cortando. Pero donde va afuera ve errores. Las heladerías con sabores que son libres de gluten, pero uno ve que las cucharas van al mismo bote de agua. La verdad que los errores son muchos y hay que estar en todos los Sí, detalles. Por eso muchas veces es una delgada línea de obsesión eso, pero bueno, lamentablemente por ahora es el único camino, ¿no? sí, totalmente. Lo mismo nos pasa en las dietéticas, con la venta a granel de frutas secas. La realidad es que cuesta decirle al paciente porque sabemos que es difícil conseguir frutas secas certificadas y también es difícil conseguir frutas secas con cáscara, pero la realidad es que en la actualidad tenemos que limitarnos a eso porque es mínima la contaminación cruzada. 1 gramo de harina tiene 100 partes por millón y los estudios de investigación nos dicen que a partir de 50 partes por millón comienza el daño histológico. Entonces, 1 gramo es nada, ¿sí? Es volátil, es una amiga. No queremos asustar, pero sí queremos concientizar. Perfecto. Bueno, con respecto a la dieta, obviamente la dieta no tiene fin, ¿no? Porque ayer tuve esa discusión. La dieta no, una vez que empieza no tiene fin, no se cura el paciente, se trata. Se ¿Mm? trata, totalmente, totalmente, y creo que ahí es muy importante el seguimiento de los equipos interdisciplinarios respecto al paciente con enfermedad celíaca, y creo que es la gran pregunta, ¿cómo seguimos al celíaco? ¿Cómo lo controlamos? ¿Le hacemos biopsia? ¿Le hacemos anticuerpos? ¿Qué pasan con los chips que ahora estamos hablando? Hay un montón de preguntas que te deben hacer en el consultorio, pero yo creo que la más recurrente debe ser, ¿me tengo que repetir la biopsia? No. O sea, el tema es primero la parte clínica, el recordatorio, la encuesta alimentaria y el seguimiento básicamente es con anticuerpos y la parte clínica. Uno hace una curva de todos los anticuerpos, en general ya después de un trabajo nuestro de hace algunos años, vimos que hay básicamente dos anticuerpos que son los que mejor marcan la adherencia y no hace falta que el anticuerpo se negativice al año. Lo que pudimos documentar es que casi el 60% al año se puede negativizar y después termina de negativizarse con el resto de los años, pero uno siempre hace una curva, no hace falta que todos estén negativos en poco tiempo, pero va haciendo el seguimiento y después sí, es necesario que todos los anticuerpos den negativo y obviamente sin ninguna clínica, porque si alguna clínica persiste, a pesar de no tener anticuerpos positivos, ahí sí puede ser indicación de tomar biopsia o que persista algún síntoma o la anemia, pero si no, no se debe tomar no se debe tomar biopsia para control. Este, Sabemos perfectamente que aquellas vellosidades que no estaban en el intestino, que había atrofia completa cuando hicimos el diagnóstico, eso se restablece completamente, no es necesario estar controlándolo. Perfecto, eso es súper importante y apoyo el seguimiento interdisciplinario con la clínica, los anticuerpos y la entrevista. Creo que es la mejor manera que tenemos de seguir hoy en día al paciente con enfermedad celíaca, porque la realidad es que no contamos en la actualidad con un único método que sea efectivo y eficaz para poder medir la adherencia solo. Quizás han escuchado sobre los péptidos que se encuentran en orina y en materia fecal, llamados chips, pero la realidad es que están, y esto es importante porque mucha gente quizás pregunta, porque últimamente se estuvieron dando bastantes conferencias al respecto, son péptidos que no se digieren y no se absorben en el intestino y aparecen en orina y en materia fecal, pero que solo están disponibles para la investigación en Argentina, no se comercializa y nos avisa de un consumo momentáneo
de gluten. Por eso es que tampoco lo podemos utilizar como un método aislado. ¿Sí? A nosotros en investigación nos sirve como un método objetivo dentro del análisis clínico de los anticuerpos, y de la entrevista se suma un método objetivo como los chips en orina y en materia fecal para dar más seguridad en lo que es investigación. Estás, te estás cortando, De Paz, otra vez, nuevo, no sé. Sí. Bueno, hace poco se hizo un trabajo de investigación con respecto a esto que mencionaba Paz, y lo que se pudo documentar es que justamente había más transgresiones durante los fines de semana, con respecto a la dieta libre de gluten, ¿no? sí, totalmente. Eso es lo que pudimos evidenciar en un seguimiento durante 4 semanas de pacientes celíacos, y que también se correlaciona con esto que pudimos evidenciar durante la cuarentena, o sea, cómo lo social afecta y hace que ingrese de forma Claro, inadvertida el gluten. Qué importante va a ser poder tener una mayor seguridad sobre esa contaminación cruzada, porque creo que la mayor dificultad y la mayor limitante del consumo advertido e inadvertido, porque son ambos consumos, es la parte social. Como decimos siempre, la enfermedad celíaca de inicio es un desafío clínico, pero con el tiempo se transforma en un desafío social, y la realidad es que lo podemos ver a través de diferentes investigaciones. excelente. Bien. Bueno, ¿Y qué evidencia hay o qué nos podés contar respecto de los probióticos, que se hablan en un montón de patologías, en un montón en la población sana, que también pregunta mucho sobre la utilización de probióticos? Y los pacientes con enfermedad celíaca también nos consultan si existen probióticos, si sirve consumir un probiótico, eh, para poner un poco claro y darle información segura a los pacientes de este tema. bueno, haciendo mención, hace poco el grupo de intestino delgado del Udaondo, del Hospital Udaondo, hizo un trabajo con respecto a esto que encabezó Edgardo Smeckwell, donde sí pudieron evidenciar diferencias con respecto a la actividad y la utilización de probióticos, ¿no? Es probable que inclusive la microbiota sea uno de los responsables del disparar o despertar la enfermedad, desencadenarla, y probablemente es un terreno todavía no tan claro, este, cuáles son los mejores probióticos, cuál es la respuesta. Es, es muy difícil poder documentar también cuál es la microbiota, lo que se llaman la taxonomía, es los patrones de de las diferentes colonias, y no podemos encasillar la microbiota perfecta porque hay diferencias e inclusive hay variabilidad dentro del mismo individuo, de acuerdo a la alimentación, a diferentes días, hay diferencias en esta taxonomía. Pero bueno, claramente parecería haber una buena respuesta con los probióticos, aunque es muy difícil poder recomendar cuáles son los mejores probióticos. Sabemos que en la Argentina todavía no tenemos buenos probióticos que uno puede ir a comprar y adquirir en la farmacia. Sí, por ahí en la industria láctea pueden colaborar, pero la verdad es que, y después caemos en todo lo que es casero. Justo hablamos con Gabriel Vinderola el jueves del tema del kefir y todo eso, y la verdad que lo desaconsejo Sí, completamente porque no hay algo establecido donde uno pueda, este, mm, digamos, no existe la fabricación de dos kefir exactamente igual, o sea que es imposible saber si pueden tener algún efecto adverso, si se pueden tener una intoxicación alimentaria. Entonces, la verdad que no es algo que uno pueda recomendar, algo que no tiene reproducibilidad, ¿sí?
No, y aparte que tampoco tenemos evidencia científica sobre efectos benéficos y más que nada eso, no tenemos evidencia científica porque todo es diferente y en el celíaco se suma una probable contaminación cruzada también con el manejo del kefir y hay que tener cuidado de dónde uno va a tomar los productos para poder realizarlo. Entonces ahí también tenemos una limitante en lo que es la enfermedad celíaca, quizás como dice Gabriel y lo he escuchado y los escuché el otro día, darle más importancia a lo que son los alimentos fermentados, ¿sí? El yogur es un gran alimento, es una estructura alimentaria que tiene fermentos activos, es una estructura alimentaria que tiene un mínimo porcentaje de lactosa para los que son intolerantes y que de por sí sus fermentos activos, ¿sí? Lo que hacen es digerir la lactosa, entonces me parece que a veces pensamos mucho en otros alimentos como superalimentos, cuando tenemos alimentos naturales dentro de nuestra dieta habitual, que son alimentos que tienen fermentos activos que pueden modificar y modular de forma benéfica la microbiota. Y aparte se cruza en esto también el efecto placebo, ¿no? O sea, el efecto placebo es aquella sustancia inerte que no tiene acción farmacológica y a uno lo hace sentir mejor. Entonces también influye esto. Entonces, hace falta ensayos clínicos bien realizados, donde uno pueda medir el efecto placebo con probióticos, lograr medir la cantidad de ADN que puede haber en la materia fecal o en aspirados para realmente documentar cuál puede ser el beneficio y también medirlo con anticuerpos, poder medir permeabilidad intestinal. No es así nomás una recomendación que uno pueda indicar algún probiótico. Hace falta realizar ensayos clínicos para poder realmente documentar si es efectivo o no, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bien. Y también entramos en temas controversiales, porque hasta acá hablábamos de temas donde teníamos evidencia científica de la aplicabilidad de la dieta libre de gluten en la enfermedad celíaca, pero tenemos que pensar y ver qué es lo que pasa en las otras entidades relacionadas con el consumo de trigo o de gluten, como puede ser la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, la intolerancia. Otra vez, Paz, te quedaste congelada. Bien. Bien. Paz, ¿me escuchás? Ahí estoy. Te descon... Algo, ok. Me descongelé. Ahí Bien. estoy. Sí. Sí, ahora sí. Bien, y entonces empecemos con aquellas enfermedades relacionadas con el trigo y el gluten, pero que no son enfermedades celíacas. Bien. Me parece súper importante quizás antes de empezar y de meternos en lo que es la sensibilidad al gluten o la intolerancia al trigo, poder diferenciar lo que es una intolerancia alimentaria de lo que es una sensibilidad alimentaria, porque eso nos va a dar un montón de fundamentos para poder pensar después también la terapéutica alimentaria y la terapéutica médica. Cuando hablamos de una intolerancia alimentaria, hablamos de un déficit enzimático o de una saturación en los canales de absorción de determinados nutrientes que como consecuencia llegan al colon, donde generalmente se encuentran con una microbiota que muchas veces está disbiótica, ¿sí? Y se generan determinados síntomas intestinales, ¿sí? Como consecuencia del consumo de ese alimento que no pudo ser digerido o no pudo ser absorbido porque no hay canales de absorción o porque estos canales se saturan. En cambio, una sensibilidad alimentaria sí se relaciona con una respuesta inmunológica, más que nada innata, frente al consumo de determinados alimentos. Eh, entonces no estamos hablando ¿sí? de un déficit enzimático, no estamos hablando de una saturación de canales, sino que estamos hablando de una respuesta inmunológica
son dos entidades totalmente diferentes que comparten síntomas, por eso generalmente las confundimos, y quizás los ejemplos prácticos que nosotros vemos en nuestros pacientes son la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, y por otro lado, la intolerancia al trigo, ¿sí? Pero no al gluten, ¿sí? Al trigo. ¿Por qué al trigo? Porque vamos a hablar después que son intolerantes a los fructanos que contiene el trigo, que es la parte de los hidratos de carbono, que son unos hidratos de carbono cortos que no tienen sitio de absorción y que fermentan, y más en una microbiota disbiótica, ¿sí? O en una microbiota alterada, o cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano también. Pero bueno, me parecía importante antes de preguntarte qué es la sensibilidad al gluten o al trigo, marcar esta diferencia en la definición de intolerancias y sensibilidades alimentarias que muchas veces se confunde. Sí, Así, me parece bárbaro tratar de marcar esa diferencia porque resulta de confusión, inclusive uno tiene que pensar bien todo porque es confuso, ¿no? Obviamente la sensibilidad al gluten no celíaco es, digamos, hay una respuesta inmunomediada, no es la intolerancia alimentaria que mencionabas vos, que la falta de absorción del hidrato de carbono y es fermentado en el colon, sino hay una respuesta inmunomediada que responde a, bueno, vos me vas a decir después a qué dieta responde, pero resulta un desafío para los médicos porque hay síntomas muy similares a veces a la enfermedad celíaca, no todos los anticuerpos tienen, no todos los pacientes tienen algún anticuerpo positivo, entonces es realmente un desafío al médico. Lo que sí se puede ver es que, por ejemplo, no existe daño histológico o mucoso, entonces nos da cierta tranquilidad, afecta más que nada lo que puede ser calidad de vida, y uno nota que estos pacientes, en general, cuando empiezan la dieta, mejoran mucho la sintomatología, casi como mejora un paciente celíaco, con muchos síntomas que uno ve típico de aquel paciente celíaco que comienza con dieta libre de gluten, que está de mejor humor, que no le duele la cabeza, que tiene más energía, que tiene menos síntomas. Eso es muy notorio y una de las primeras cosas que notan los pacientes, y yo lo pude vivir bastante bien en un grupo de pacientes que iniciaban dieta libre de gluten y pudimos documentar el cambio de calidad de vida y de presión y este estado gran anímico, trabajo. y se nota muchísimo y estos pacientes describen síntomas muy similares, que le deja de doler el cuerpo, que se sienten mejor, que tienen más energía, que le duele menos la cabeza, así que a veces por más que no haya un anticuerpo, uno casi tiene la certeza que ese paciente era sensible al gluten no celíaco, ¿no? Sí, totalmente. Y es diferente a lo que es la alergia al trigo, que son manifestaciones completamente distintas. Es otra manifestación inmunomediada, pero por otro tipo de inmunoglobulinas, con otras manifestaciones. Puede haber manifestaciones cutáneas, manifestaciones respiratorias, puede haber diarrea también, pero no son las manifestaciones de una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Y, Buenísimo, súper claro. Y, este, ¿Y cómo tratamos una sensibilidad al gluten no celíaca? Y creo que para hablar de tratamiento tenemos que hablar primero del factor desencadenante, que aún es desconocido. En un momento se pensaba que era el gluten, ¿sí? La gliadina, las gluteninas, pero hoy ya estamos hablando, ya hace varios años, desde el 2015 aproximadamente, que existen otras fracciones del grano de trigo como son los fructanos, que son las partes de hidratos de carbono, como son los satis, que son los inhibidores de la amilasa tripsina, que son otro tipo de proteínas, y después también los componentes bioactivos de los alimentos. Eh, Esos sustratos pueden ser generadores, ¿sí? O disparadores de los síntomas en estos pacientes. Aún estamos en instancias de investigaciones básicas, ¿sí? Para poder evaluar
qué parte del grano de trigo es el desencadenante de la sintomatología en estos pacientes. La realidad es que hoy tenemos que hablar de una dieta libre de trigo, no podemos hablar únicamente de una dieta libre de gluten porque no se sabe si es el disparador el gluten, pero más allá del gluten, los satis, el trigo, tenemos que tener en cuenta que los alimentos son estructuras complejas, ¿sí? Que más allá de contener macronutrientes como hidratos, proteínas, grasas, tenemos componentes bioactivos que tienen una función específica en las células epiteliales del intestino, que también los alimentos tienen aditivos alimentarios, ¿sí? Estos aditivos alimentarios se relacionan quizás más con las intolerancias alimentarias, pero no sabemos qué reacción pueden tener en una sensibilidad. Entonces, hoy no conocemos qué parte del grano de trigo es la que genera la sintomatología en estos pacientes, pero sí sabemos que la exclusión del trigo es el tratamiento de la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, que la dieta libre de trigo es diferente a la del celíaco, ¿sí? Acá no es necesario controlar mínimas cantidades de gluten, porque como dijiste, no hay registro de una lesión o umbrales de tolerancia. El umbral de tolerancia acá es el síntoma. Entonces, la dieta libre de trigo va a estar determinada según la sintomatología que presente el paciente. Quizás hay pacientes que tienen que hacerla total, hay otros pacientes que pueden consumir trigo de forma frecuencial y seleccionada, pero sí es importante aclarar que no es necesario el control de las marcas permitidas ni de la contaminación cruzada, porque esas mínimas cantidades no generan síntomas en estos pacientes y lo que sí hacen es limitar la calidad de vida. Entonces, me parece importante que no tomemos a la dieta libre de gluten como una entidad, ¿sí? Es el tratamiento de determinadas entidades y en cada entidad se adapta de una manera diferente. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Que en la sensibilidad al gluten o al trigo es la exclusión de la fuente, ¿sí? No tenemos que excluir trazas, no es necesario. Y que todavía no sabemos aún qué parte es y que creo que nos queda un camino como el que recorrimos hace mucho tiempo con la enfermedad celíaca para poder conocer estas fracciones, y yo creo que cuando hablamos de alimentos nunca vamos a dejar de conocer cosas porque no podemos hablar de nutrientes únicamente. Los alimentos tienen aditivos alimentarios, componentes bioactivos, tienen procesamiento, ¿sí? El grado de procesamiento de los alimentos también tiene un impacto a nivel de la microbiota. La microbiota es muy lábil a todos estos cambios alimentarios, al grado de procesamiento, a los aditivos, a los componentes bioactivos, más allá de los hidratos, proteínas y grasas. Entonces, creo que empezar a mirar a los alimentos como estructuras complejas y que en realidad funcionan quizás más como una prevención de muchas patologías a futuro, ¿sí? Que tenemos que empezar a saber qué comemos, porque hoy en día es tan compleja esa matriz alimentaria que cada vez va a haber más patologías quizás relacionadas a los alimentos debido al grado de procesamiento, debido al agregado de aditivos o de componentes bioactivos. Perfecto, Paz, perfecto. Perfecto, en serio. Sí, aparte, en general, bueno, muchas veces los alimentos son los responsables de muchas enfermedades que nosotros padecemos, ¿no? Lamentablemente, así que siempre el medir en cantidad y calidad es fundamental. Y bueno, entramos en una variante del uso de pesticidas y todo eso después, pero en general uno tiene que tratar de tener una dieta variada y lo más sana posible. Eso es fundamental y en cantidades adecuadas. Es muy importante. Totalmente. Y saber que el único individuo que tiene que excluir sí o sí un alimento de la dieta es el celíaco, el gluten. El resto de las personas deben modular
la ingesta de los alimentos, ¿sí? Eso me parece que es súper importante en el momento que estamos viviendo, que hay mucha exclusión sin evidencia. Bueno, sí, en general el paciente que es sensible, tiene sensibilidad al gluten, que hace dieta completa y justamente uno le explica que lo que tiene que hacer es dieta libre de trigo, y no tiene que hacer, no tiene que estar cuidándose tanto de la contaminación o viendo el logo, si la lata de tomate es la permitida, si el dentífrico es el permitido, si el café es el permitido. En realidad lo que tienen que excluir es el trigo porque el problema de su enfermedad pasa por ahí. Totalmente. Bien. Y con respecto yo no entiendo muy bien. ¿Es intolerancia al trigo, intolerancia al gluten? ¿Me podés explicar un poquitito? Sí, me encanta, este tema me encanta. Es la mal llamada intolerancia al gluten. A ver, pensemos por qué no puede ser una intolerancia al gluten, ¿sí? Cuando hablamos de intolerancia alimentaria dijimos que faltaban enzimas o se saturaban los canales de absorción y nosotros sabemos, ¿sí?, que las proteínas que conforman al gluten no se digieren y solo traspasan la barrera intestinal en personas celíacas, ¿sí? Entonces, no podría existir, ¿sí? Y no fermentan a nivel de la microbiota intestinal, o sea que fisiopatológicamente no le encontraríamos mucho sentido a una intolerancia al gluten, ¿sí? Sí podemos pensar en una intolerancia al trigo, y si queremos ir un poquitito más adentro y más específicos, ¿sí?, a una intolerancia a los fructanos del trigo. El trigo tiene un componente que son hidratos de carbono y otro componente que son proteínas. Dentro de las proteínas está el gluten y están los ATIs, que se relacionan con la enfermedad celíaca y con la sensibilidad al gluten o al trigo, con sensibilidades alimentarias o con enfermedad celíaca, o con la alergia al trigo, la fracción proteica. Dentro de la fracción de hidratos de carbono tenemos los fructanos, que son unos hidratos de carbono de cadena corta, ¿sí?, no tan corta como los azúcares simples, pero son de cadena corta, que no se absorben y no se digieren en el intestino y que llegan al colon y son fermentados por la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal puede estar en estado normal, puede estar en un estado disbiótico o incluso podemos tener un sobrecrecimiento bacteriano. El consumo de fructanos en situaciones de sobrecrecimiento bacteriano o de disbiosis intestinal puede generar sintomatología, ¿sí?, como puede ser distensión, gases, dolor, alteración del ritmo evacuatorio, y es a lo que mal llamamos intolerancia al gluten, pero en realidad es intolerancia a los fructanos del trigo. Generalmente esta intolerancia no es únicamente a los fructanos del trigo, generalmente se da en conjunto con una intolerancia a más hidratos de carbono, ¿sí? Generalmente es la famosa intolerancia a los FODMAPs, que muchas veces se da en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, que cursan, ¿sí?, con una disbiosis o con un sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento es un tratamiento totalmente diferente, no tiene que ver con la realización de una dieta libre de gluten. Eh, lo que se hace es eliminar durante un tiempo prudente, aproximadamente 15 días, todos los alimentos que generan fermentación bacteriana, ¿sí?, para poder modular a esas bacterias, y generalmente siempre es en conjunto, si se confirmó un sobrecrecimiento bacteriano, con un antibiótico específico, y después se comienza con la reintroducción de los diferentes hidratos de carbono, fibra y almidón resistentes, ¿sí? Estos hidratos de carbono se llaman FODMAPs, pero la realidad es que a nivel intestinal no solo los FODMAPs, ¿sí?, fermentan, también el almidón resistente fermenta, también la fibra fermenta. Entonces creo que la exclusión durante un tiempo determinado de FODMAPs, de almidón resistente, de fibra, y hacer una dieta lo más natural posible para poder eliminar los aditivos alimentarios, la histamina, ¿sí?, es la mejor terapéutica para que el paciente deje de tener estos síntomas y poder entrar en el periodo de reintroducción alimentaria,
donde se van a reintroducir todos los alimentos en formas controladas, en forma frecuenciada, ¿sí? Y se va a generar una alimentación a base de prebióticos, ¿sí? Que los prebióticos van a ser los que nos van a permitir desde la alimentación modular benéficamente a esa microbiota intestinal. Es complejo, ¿sí? No hagan terapéuticas alimentarias solos, ¿sí? Cuando existen intolerancias alimentarias, porque tampoco ninguna intolerancia es absoluta, ¿sí? Como hablamos siempre de la intolerancia a la lactosa, no es al 100%, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar guiado porque son parciales y no es necesario limitar para siempre ni en su totalidad todos los alimentos. Fuiste clarísima, la verdad que fuiste clarísima. Uno lo que hace es ir modulando la microbiota y que todo se apacigüe y empezar a construir y a restablecer la dieta es totalmente así. Obviamente que la mayor parte de la fermentación es beneficiosa para el organismo, pero también genera muchos síntomas. Entonces uno al paciente lo viene a ver porque tiene síntomas, no porque tiene la microbiota alterada, sino que está la sintomatología. Entonces Claro, uno, uno lo que hace es tratar de disminuir los síntomas, pero después reintroducir la dieta que sea lo más variada posible, porque justamente en la variabilidad de la microbiota está la salud intestinal también, y es importante la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono por ahí no se absorben a nivel del intestino, como es lo que las fibras que generan ácidos grasos de cadena corta en el intestino, en el colon, y el butirato, que es uno de los ácidos grasos, que es fundamental para la salud de todo el tubo digestivo. totalmente. A ver, uno tiene que modular estos sustratos cuando hay sintomatología, pero cuando también esa sintomatología es patológica, porque muchos pacientes después de pasar por una sintomatología patológica, quizás les cuesta encontrar esa sintomatología que tenemos todos, todos en algún momento del día nos distendemos y consumimos un poco más de fibra, tenemos gases, es normal y eso es bueno porque nos indica que hay una fermentación bacteriana, entonces hay un límite entre lo que es patológico y lo que es normal, por eso es muy importante que esto sea seguido por un gastroenterólogo especialista, ¿sí? Porque muchas veces lo normal lo consideramos patológico y limitamos un montón de alimentos como los fructanos, el almidón resistente y la fibra, que son el mejor sustrato para la fermentación de esas bacterias intestinales. Clarísimo, no podría quedarse con una dieta baja en FODMAPs de forma indefinida porque no es sano tampoco. No. Clarísimo. De hecho, Bueno, hay Paz, investigaciones que reportan, ¿sí?, que hay una afectación en la colonia bacteriana con la persistencia de la dieta baja en FODMAPs. excelente. Bueno, se nos está cortando, nos queda un minuto y medio. Así que bueno, la verdad que te luciste. Siempre es un placer No, charlar con vos. Sos muy clara. Fuiste muy clara con las diferentes alimentaciones y los diferentes mecanismos. Así que la verdad que muchísimas gracias por participar. Y sí, es un verdadero gusto. no, para mí es el gusto, sabes que te admiro, que lamento tu partida del grupo de intestino, pero sé que tenés mucho éxito en donde estás y te lo mereces, pero la realidad es que siempre sos una persona que es necesaria dentro del grupo y que nunca se fue, que siempre está. Y que la verdad me hubiese gustado mucho compartir mucho más la práctica, que no llegamos a hacerlo, porque realmente te admiro mucho en todo lo que haces, en lo que fue intestino y en lo que haces actualmente. Bueno, muchas veces me vas a hacer llorar. Bueno, Paz, la verdad que bueno, nos despedimos porque ya faltan 20 Sí, segundos, así que saludos para todos. Lamentamos, no pudimos estar respondiendo preguntas, pero el temario era larguísimo. prometemos otro vivo. Bárbaro. Nos vemos, Bueno, Paz. un beso para Muchas todos. gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chao, chao.